Cell, microprocesador, IBM Toshiba y Sony Computer Entertainment. De Wikipedia, la enciclopedia libre. Cell es una arquitectura de microprocesador 1 desarrollada conjuntamente por Sony Computer Entertainment, Toshiba e IBM, en una alianza conocida con el nombre de ST. 2. El diseño de arquitectura y su primera implementación se llevaron a cabo en el ST Design Center de Austin, Texas, durante un periodo total de 4 años que comenzó en marzo de 2001, empleando un presupuesto de $400 millones según IBM. 3. Cell es la abreviatura de Cell Broadband Engine Architecture, arquitectura de motor Cell de banda ancha, conocida también como CREA por sus siglas al completo o CELB. Cell emplea una combinación de la arquitectura de núcleo PowerPC, de propósito general y medianas prestaciones, con elementos coprocesadores 4 en cascada, los cuales aceleran notablemente aplicaciones de procesado de vectores y multimedia, así como otras formas de computación dedicada. 4. La primera gran aplicación comercial del Cell fue la videoconsola PlayStation 3 de Sony. También podemos encontrar este procesador en servidores Dual Cell, Blade, tipo de servidor autocontenido, Cell en configuración dual, tarjetas aceleradoras PCI Express y adaptadores de televisión de alta definición. Características únicas como el subsistema de memoria XDR de RAM bus y el bus de interconexión de elementos, Element Interconnect Bus, EI5 parece que posicionan el Cell de manera ventajosa en el empleo de aplicaciones futuras en el campo de la supercomputación, donde se sacaría provecho de la habilidad del procesador para manejar núcleos de coma flotante. IBM ha anunciado planes para incorporar procesadores Cell como tarjetas de expansión en sus mainframes IBM System Z9, para que de este modo puedan ser empleados como servidores en juegos de rol multijugador en línea masivos, MORPGs. 6. En noviembre de 2006, David A. Bader, del Instituto Tecnológico de Georgia fue escogido por Sony, Toshiba y IBM de entre más de una docena de universidades para dirigir el primer centro ST de expertos para el procesador Cell, ST Center of Competence for the Cell Processor. 789. Esta alianza tiene por objetivo crear una comunidad de programadores y ampliar el apoyo de la industria al procesador Cell. 7.8. Existe un video tutorial sobre cómo programar el Cell a disposición del público. 10. Historia. Peter Ofste, uno de los jefes de arquitectos del Cell. Peter Ofste, uno de los jefes de arquitectos del Cell. En el año 2000, Sony Computer Entertainment, Toshiba Corporation e IBM formaron una alianza, ST, para diseñar y manufacturar el procesador. El centro de diseño ST Design Center, abrió sus puertas en marzo de 2001. 11. El Cell estuvo en fase de diseño durante 4 años, empleando versiones mejoradas de las herramientas de diseño usadas con el procesador Power 4. Alrededor de 400 ingenieros de las 3 compañías trabajaron en Austin, con el estrecho apoyo de 11 de los centros de diseño de IBM. 11. Durante este periodo, IBM registró diversas patentes relacionadas con la arquitectura Cell, el proceso de fabricación y el entorno software. La primera versión de la patente del Broadband Engine mostraba un encapsulado de chip conteniendo 4 elementos de procesamiento Processing Elements, lo cual era la descripción en la patente de lo que ahora se conoce como elementos Power de proceso Power Processing Element. Cada elemento del proceso contenía 8 procesadores aritméticos, designados como SPES en el actual chip Broadband Engine. Dicho encapsulamiento se especula que habitualmente poseía una velocidad de reloj de 4 GHz, con 32 unidades de procesamiento aritmético que proporcionaban un total de 32 flops cada una. De este modo, el Broadband Engine mostraba un teraflop de potencia de computación bruta. En marzo de 2007, IBM hizo público que la versión en 65 nm del Cell V se encontraba en producción en su planta de East Fishkill, Nueva York. 12.13. Nuevamente, durante el mes de febrero de 2008, IBM anunció su intención de comenzar la fabricación de procesadores Cell con tecnología de 45 nanómetros. 14. Comercialización. El 17 de mayo de 2005, Sony Computer Entertainment confirmó algunas de las especificaciones del procesador Cell, que sería incluido dentro de la futura videoconsola PlayStation 3. 15, 16, 17. En esta configuración del Cell, se incluiría un elemento Power de proceso, P, en el núcleo, junto con 8 unidades sinergísticas de proceso, SPES, en la oblea de silicio. 17. En la PlayStation 3, las SPES son 8, y 1 se reserva para el sistema operativo, dejando con ellos 7 SPES libres para ejecutar el código de los juegos. 18. La velocidad de reloj objetivo durante su lanzamiento son 3,4 GHz. 16. El primer diseño se fabricó usando tecnología de fabricación SOI de 90 nm, de cuya producción inicial se encargó la fábrica de IBM en East Fishkill. 12. La relación existente entre núcleos e hilos es una fuente usual de confusiones. El P es capaz de manejar 2 hilos de ejecución y se muestra en software como tal, mientras que cada SP activa se muestra como uno solo. En la configuración de la PlayStation 3, tal y como la describe Sony, el procesador Cell proporciona 9 hilos de ejecución.
El 28 de junio de 2005, IBM y Mercury Computer Systems hicieron público un acuerdo para producir sistemas basados en CEL para aplicaciones embebidas tales como producción de imágenes médicas, inspección industrial, procesamiento aeroespacial, aplicaciones de defensa, de detección de seísmos y también para telecomunicaciones. 19 Mercury ha comercializado desde entonces blades, servidores convencionales en armario y aceleradoras PCI Express con procesadores CEL. 19. En el otoño de 2006, IBM lanzó el módulo Blade QS20, empleando procesadores CEL W que proporcionaba un tremendo rendimiento en cierto tipo de aplicaciones, alcanzando un máximo de 410 flops por módulo. Los módulos QS22 integran supercomputador IBM Roadrunner, que entró en funcionamiento en el 2008. Mercury e IBM hacen uso del procesador CEL al completo, con sus 8 SPs activas. Análisis. El procesador de banda ancha CEL, CEL Broadband Engine, o más comúnmente CEL, es un microprocesador diseñado para cubrir el hueco existente entre procesadores convencionales de sistemas de escritorio, tales como las familias Athlon, Pentium y PowerPC, y los procesadores especializados de alto rendimiento, como los procesadores gráficos, TPUs, de NVIDIA y ATI Technologies. Su nombre completo indica las especificaciones de su uso, principalmente como componente en sistemas de distribución digital presentes y futuros. Como tal, puede ser empleado en pantallas y equipo de grabación de alta definición, así como en sistemas de entretenimiento informático para la era HDTV. De manera adicional, el procesador puede ser el apropiado para sistemas digitales de obtención de imagen, médicas, científicas, etc., así como para simulaciones físicas, por ejemplo, modelado de ingeniería estructural o científico. En un análisis simple, el procesador CEL se puede descomponer en 4 partes. Estructuras externas de I/O, el procesador principal, llamado Power Processing Element, P, consistente en un núcleo Power ISA, Instruction Set Architecture, V203, de 2 vías multihilo simultáneo, 8 coprocesadores funcionales denominados Synergistic Processing Elements, o SPES, y un bus de datos circular especializado de gran ancho de banda que conecta la P, los elementos I/O y las SPES, llamado bus de interconexión de elementos o Element Interconnect Bus, 8. Para alcanzar el alto rendimiento necesario para tareas matemáticas intensivas, tales como decodificar o codificar secuencias MPEG, generar o transformar datos 3D, o llevar a cabo análisis Fourier de datos, el procesador CEL aúna las SP y el P por medio de LEIP para proporcionarles acceso tanto a la memoria principal como a dispositivos externos de almacenamiento. El P, que es capaz de ejecutar un sistema operativo convencional, posee el control sobre las SPs y puede comenzar, interrumpir y programar procesos para que se ejecuten en las mismas. Tiene para este fin instrucciones adicionales relativas al control de las SP. A pesar de presentar arquitecturas Turing completas, las SP no son completamente autónomas y requieren que el P les envíe órdenes antes de poder ejecutar ninguna tarea de utilidad. Sin embargo, la mayor parte del caballaje proviene de las unidades sinergísticas de proceso. El P y la arquitectura de bus incluyen varios modos de operación que proporcionan diferentes niveles de protección de memoria, permitiendo que ciertas áreas de la memoria se protejan del acceso por parte de procesos específicos que se estén ejecutando en las SP o en la P. Tanto la arquitectura de la P como las de las SP son de tipo RISC, con instrucciones de un tamaño de palabra fijo de 32 bits. El P contiene un juego de registros de propósito general de 64 bits, GPR, un registro de coma flotante de 64 bits, FPR, y un juego de registros de tipo ALTIVEC de 128 bits. La SP contiene solamente registros de 128 bits. Estos se pueden emplear para diversos tipos de datos escalares que pueden ir desde los 8 hasta los 128 bits de tamaño o para cálculos SIM, en una variedad de formatos enteros o de coma flotante. Las direcciones de memoria tanto para el P como para las SPs se expresan como valores de 64 bits, proporcionando un rango teórico de direcciones de 264 bytes, 16.777.216 terabytes. En la práctica no todos esos bits se implementan por hardware. De todos modos, el espacio de direcciones es extremadamente grande. Las direcciones de almacenamiento locales de las SP se expresan como palabras de 32 bits. En la documentación relativa al CEL, el término palabra siempre se refiere a 32 bits, doble palabra a 64 bits y cuádruple palabra a 128 bits. PowerXL 8i. En el 2008, IBM anunció una variante revisada del CEL llamada PowerXL 8i, la cual está disponible en los servidores Blade QS22 de IBM. El PowerXL es fabricado con proceso de 65 nm y agrega soporte de hasta 32 GB de memoria DDR3, así como también unas prestaciones dramáticamente mejoradas en coma flotante de doble precisión en los SP con picos de alrededor de 12,8 flops hasta 102,4 flops total para 8 SPs. La supercomputadora IBM Roadrunner, actualmente la segunda más rápida del mundo, consiste de 12.240 procesadores PowerXL 8i, junto a 6.562 procesadores AMD Opteron.
QS20 junto al QS22 y la computadora Roadrunner. El procesador PowerT Cell también está disponible como un acelerador en una tarjeta PCI Express y se utiliza como el procesador de núcleo en el proyecto PACE. Influencias y contrastes. En algunos aspectos el sistema Cell se asemeja a los primeros diseños de Seymour Cray, pero a la inversa. El conocido CDC 6600 empleaba un único procesador, muy rápido, para manejar los cálculos matemáticos, mientras que 10 sistemas de menor velocidad ejecutaban programas más pequeños para así mantener a la memoria principal alimentada con datos. El problema ha sido invertido en el Cell. Leer datos ya no constituye el problema gracias a los complejos códigos empleados en la industria. Hoy en día el problema es decodificar los datos en un formato cada vez menos y menos comprimido lo más rápido posible. Las modernas tarjetas gráficas tienen elementos muy parecidos a los de las SPs, conocidos como unidades de sombreado, con una memoria de alta velocidad asociada. Unos programas, conocidos como sombreadores shaders, se cargan en dichas unidades para procesar el flujo de datos de entrada que proporcionan estadios previos, posiblemente la CPU, de acuerdo con las operaciones requeridas. Las principales diferencias se aprecian en que las SPs del Cell son de propósito mucho más general que las unidades de sombreado, y la habilidad de encadenar bajo el control de un programa varias SPs ofrece una flexibilidad mucho mayor, permitiendo que el Cell maneje gráficos, sonido o cualquier otra carga de trabajo. Arquitectura. Esquema del procesador Cell. Esquema del procesador Cell. Aunque el integrado Cell puede presentar diversas configuraciones, la más básica es un chip multinúcleo compuesto de un elemento Power de proceso Power Processor Element, P, también llamado a veces elemento de proceso P, y varias unidades sinergísticas de procesamiento Synergistic Processing Elements, SP. 21. El P y las SPs están interconectadas entre sí mediante un bus interno de alta velocidad denominado bus de interconexión de elementos Element Interconnect Bus, EID. Debido a la naturaleza de sus aplicaciones, el Cell está optimizado para la computación de datos de coma flotante de precisión simple. Las SPs son capaces de ejecutar cálculos de doble precisión, pero a cambio de una penalización notable en el rendimiento. Sin embargo, existen modos de solucionar esto en el software por medio del empleo de refinamientos de tipo iterativo, lo que significa que los valores solo serán calculados en doble precisión cuando sea necesario. Jack Dongarra y su equipo han hecho una demostración en público en la que un Cell a 3,2 GHz con 8 SPs proporcionaba un rendimiento igual a 100 flops, procesando una matriz estándar Limpact 4096X4096 con datos de doble precisión. Elemento Power de proceso, Power Processor Element. El P es un núcleo de 2 vías multihilo basado en arquitectura Power que actúa como controlador para las 8 SPs, que se ocupan de la mayor parte de la carga de computación. El P trabaja con sistemas operativos convencionales, debido a su similitud con otros procesadores PowerPC de 64 bits, mientras que las SPs están diseñadas para la ejecución de código vectorizado en coma flotante. El P contiene instrucciones de 32 KB y memoria, caché de nivel 1 de 32 KB, así como una caché de 512 KB nivel 2. Adicionalmente, IBM ha incorporado una unidad Altivec 22 la cual se encuentra configurada para procesar datos de coma flotante en doble precisión mediante pipelines. Cada PU puede completar 2 operaciones de doble precisión por ciclo de reloj, lo cual se traduce en un rendimiento de 6,4 flops a 3,2 GHz. 23. Elementos sinergísticos de proceso, Synergistic Processing Elements, SP, esquema del P. Esquema del P. Esquema del SP. Esquema del SP. Cada SP se compone de una unidad sinergística de proceso Synergistic Processing Unit, SPU, y una controladora de flujo de memoria Memory Flow Controller, MFC, MA, MU, o Bus Interface. 24. Una SP es un procesador RISC con una organización SIM de 128 bits preparada para ejecutar instrucciones de precisión doble o sencilla. 22, 25, 26. En la generación actual de Cell, cada SP contiene 256 KB de SRAM embebida para almacenamiento de instrucciones y datos, denominada almacenamiento local, no confundir con memoria local, que en la documentación de Sony se corresponde con la VRAM, visible para la API que puede ser direccionada directamente por software. Cada SP soporta hasta 4 GB de memoria de almacenamiento local. El almacenamiento local no opera como la caché de una CPU convencional, ya que no es ni transparente al software ni contiene estructuras para la predicción de los datos a cargar. Las SPs contienen una línea de registros de 128 bits con 128 entradas que mide 14,5 mm con la tecnología de fabricación de 90 nm. La SP puede realizar operaciones con 16 enteros de 8 bits, 8 de 16 bits, 4 de 32 bits o bien 4 números de coma flotante en precisión simple en un solo ciclo de reloj, así como realizar una operación de memoria. Obsérvese que la SPU no puede direccionar memoria del sistema directamente. Las direcciones virtuales de 64 bits formadas en la SPU han de ser transmitidas a la unidad de control de flujo de memoria, MFC, para ejecutar una operación de MS dentro del espacio de memoria del sistema.
En un escenario de uso típico, el sistema cargará pequeños programas en las SPs, parecidos a hilos, encadenándolas juntas de manera que cada una se haga cargo de un pequeño paso en una operación compleja. Por ejemplo, un decodificador de sobremesa podría cargar programas para leer un DVD, decodificar audio y vídeo y control de pantalla, y los datos serían transmitidos de SP a SP hasta que finalmente alcanzaran la televisión. Otra posibilidad consiste en dividir los datos de entrada y poner a operar a las SPs en la misma tarea en paralelo. A 3,2 GHz, cada SP proporciona un rendimiento teórico de 25,6 flops en datos de precisión simple. Comparado con un computador personal moderno, el mayor rendimiento relativo de un procesador Cell en coma flotante parece dejar en ridículo las capacidades de unidades SIMD en procesadores de sobremesa como el Pentium 4 y el Athlon 64. Sin embargo, comparar tan solo las capacidades en coma flotante de un sistema es una manera de efectuar mediciones unidimensional y fuertemente ligado a ciertas aplicaciones. A diferencia de un procesador Cell, las CPUs de escritorio están mejor capacitadas para ejecutar software de propósito general ejecutado habitualmente en computadores personales. Además de ejecutar varias instrucciones por ciclo de reloj, los procesadores de Intelliant proveen predicción de bifurcaciones. El Cell se diseñó para compensar esto con la ayuda de su compilador, en el que se crean instrucciones para la preparación de bifurcaciones. Para datos en precisión doble, usualmente empleados en computadores personales, el rendimiento del Cell decrece considerablemente, pero aún alcanza los 12,8 flops. 27. Pruebas recientes realizadas por IBM muestran que las SPs pueden alcanzar el 98% de su máximo teórico empleando multiplicación de matrices paralelas. 23. Toshiba ha desarrollado un coprocesador operado por 4 SPs sin ningún P, llamado Spurs Engine, que está diseñado para acelerar 3D y efectos de películas en electrónica de consumo. Bus de interconexión de elementos, Element Interconnect Bus, EIB. El EIB es un bus de comunicaciones interno del procesador Cell que interconecta los diversos elementos de sistema integrados en el chip. El procesador P, el controlador de memoria, MIC, los 8 coprocesadores SP y las 2 interfaces externas I/O del chip, formando un total de 12 participantes. El EIB incluye una unidad de asignación que funciona como un conjunto de semáforos. En algunos de los documentos de IBM los participantes del EIB son denominados unidades. Actualmente, el EIB se implementa como un anillo circular compuesto de 4 canales unidireccionales de 16 bytes que rotan en sentido contrario a las agujas del reloj por parejas. Cuando los patrones del tráfico los permiten, cada canal puede transmitir hasta un máximo de 3 transacciones de forma concurrente. Dado que el EIB funciona a la mitad de velocidad del reloj del sistema, el rendimiento efectivo son 16 bytes cada 2 ciclos de reloj. Con 3 transacciones activas en cada uno de los 4 anillos, esto es, con una concurrencia máxima, el pico máximo instantáneo en ancho de banda del EIB es de 96 bytes por ciclo de reloj, 12 transacciones simultáneas 16 bytes/2 ciclos de reloj. Aun cuando este valor es normalmente citado por IBM, resulta irreal escalar este número por la velocidad del procesador. La unidad de asignación impone restricciones adicionales, las cuales se discuten más abajo en la sección asignación de ancho de banda. David Krolak, ingeniero jefe de IBM y director de diseño de EIB, explica el modelo de concurrencia. 28. Un anillo puede comenzar una operación cada 3 ciclos. Cada transferencia dura 8 impulsos. Esta fue una de las simplificaciones que hicimos. De este modo, se optimiza para la transferencia de muchos datos. Si efectúas operaciones pequeñas, no funciona tan bien. Piensa en trenes de 8 vagones circulando por esta vía. Siempre que los vagones no colisionen entre sí, pueden coexistir en la vía. Cada uno de los participantes en el EIB posee un puerto de lectura de 16 bytes y otro de escritura de 16 bytes. El límite para cada participante individual es el de leer y escribir a una velocidad de 16 bytes por ciclo de reloj. Por simplicidad muchas veces se indican 8 bytes por ciclo de reloj. Téngase en cuenta que cada SPU contiene una cola de administración de MA dedicada capaz de planificar grandes secuencias de transacciones hacia diversos puntos de destino sin interferir con los cálculos que la SPU esté llevando a cabo. Estas colas de MA pueden ser manejadas tanto de manera local como remota, proporcionando una flexibilidad adicional en el modelo de control. Los datos circulan por un canal EIB en el sentido de las agujas del reloj alrededor del anillo. Dado que existen 12 participantes, el número total de pasos alrededor del canal de vuelta al origen son 12. 6 pasos es la distancia máxima entre cualquier par de participantes. A un canal EIB no se le permite comunicar datos que requieran más de 6 pasos. Este tipo de datos habrá de tomar la ruta más corta en la otra dirección. El número de pasos implicados en enviar un paquete tiene poco impacto en la latencia de transferencia. La velocidad de reloj que controla todos los pasos es muy rápida con relación a cualquier otra consideración. Sin embargo, distancias de comunicación más largas sí que son perjudiciales para el rendimiento general del EIB, dado que reducen la concurrencia disponible.
A pesar del deseo original de IBM de implementar el EIP como un conmutador crossbar más potente, la configuración circular que adoptaron para economizar recursos en muy raras ocasiones representa un factor limitador en el rendimiento del chip Cell como un todo. En el peor de los casos, el programador ha de tener un cuidado extra a la hora de planificar patrones de comunicación allí donde el EIP es capaz de funcionar con altos niveles de participación. David Krolak explica. 28 Bueno, al principio, en los inicios del proceso de desarrollo, varias personas promocionaban la idea de un conmutador crossbar switch. Por el modo en que el bus estaba diseñado, se podría retirar sin más el EIP e implantar un conmutador siempre que estuvieras dispuesto a dedicar más espacio en la oblea del chip a pistas. Teníamos que encontrar un equilibrio entre conectividad y espacio y sencillamente no existía suficiente espacio para poner un conmutador. Así que se nos ocurrió esta estructura de anillo, que pensamos es bastante interesante. Encaja con las restricciones de espacio y aún así proporciona anchos de banda bastante notorios. Asignación del ancho de banda a la hora de citar cifras de rendimiento, asumiremos un procesador Cell corriendo a 3,2 GHz, la más frecuentemente citada. A esta frecuencia de reloj cada canal transmite a un ritmo de 25,6 GB/s. Contemplando el EIP aisladamente de los elementos que interconecta, alcanzar 12 transacciones simultáneas con este ratio de transferencia arrojaría un ancho de banda teórico de 207,2 GB/s. Basándose en esta perspectiva, muchas de las publicaciones de IBM describen el ancho de banda disponible en el EIP como mayor de 300 GB/s. Este número refleja el pico instantáneo de ancho de banda del EIP escalado por la frecuencia del procesador. 29. Sin embargo, otras restricciones técnicas se ven involucradas en el mecanismo de arbitraje para los paquetes que son aceptados en el bus. Como explica The IBM Systems Performance Group. 23. Cada unidad en el EIP puede enviar o recibir simultáneamente 16 bytes de datos por cada ciclo de bus. El máximo ancho de banda para datos para todo el EIP es limitado por la velocidad máxima a la que las direcciones son vigiladas por todas las unidades en el sistema, que es de 1 por ciclo de bus. Dado que cada petición de dirección vigilada puede transferir potencialmente hasta 128 bytes, el pico de ancho de banda teórico en el EIP a 3,2 GHz es de 128 bytes x 1,6 GHz barra invertida displaystyle igual 204,8 GB/s. Esta cita representa aparentemente la mayor revelación pública por parte de IBM de este mecanismo y su impacto. La unidad de arbitraje del EIP, el mecanismo de vigilancia y la generación de interrupciones en segmentos o los fallos de traducción de página no están bien descritos en los juegos de documentación pública de IBM. En la práctica, el ancho de banda efectivo del EIP puede también estar limitado por los participantes involucrados en el anillo. Mientras que cada uno de los 9 núcleos de proceso puede mantener una velocidad de lectura y escritura de 25,6 GB/s de manera simultánea, el adaptador de controladora de memoria, Memory Interface Controller, MIC, está sujeto a un par de canales de memoria XDR que permiten un tráfico máximo de 25,6 GB/s para escrituras y lecturas combinadas. Y las dos controladoras D/S, según aparece en la documentación, soportan una velocidad máxima combinada de entrada de 25,6 GB/s y una velocidad máxima combinada de salida de 35 GB/s. Para aumentar aún más la confusión, algunas publicaciones antiguas hablan del ancho de banda del EIP asumiendo un reloj de sistema de 4 GHz. Este marco de referencia resulta en una cifra de ancho de banda instantáneo de 384 GB/s y en un valor de ancho de banda limitado por arbitraje de 256 GB/s. El valor teórico de 204,8 GB/s, el más citado, es el mejor a tener en cuenta, considerando cualesquiera otros aspectos. El IBM Systems Performance Group ha realizado demostraciones donde se alcanzaban flujos de datos de 197 GB/s alrededor de las SPUs en un procesador Cell, corriendo a 3,2 GHz, así que esta cifra es un indicador fiable también en la práctica. Interconexión óptica. Sony está actualmente trabajando en el desarrollo de una tecnología de interconexión óptica para su empleo como adaptador interno o entre dispositivos externos para varios tipos de sistemas de electrónica de consumo y de entretenimiento basados en Cell. Controladora de memoria y/s. El procesador Cell contiene un macro XI o Rambus doble canal de nueva generación, que interconecta con memoria XDR Rambus. La controladora adaptadora de memoria, MIC, está separada del macro XIO y ha sido diseñada por IBM. El enlace XIO XDR corre a 3,2 GB/s en cada pin. Dos canales de 32 bits pueden proporcionar un máximo teórico de 25,6 GB/s. El adaptador de sistema empleado en Cell, también un diseño Rambus, es conocido como Flexio. La interface Flexio está organizada en 12 carriles, siendo cada carril un canal de 8 bits punto a punto. 5 caminos de 8 bits de ancho punto a punto son carriles de entrada al Cell, mientras que los 7 restantes son de salida.
Esto proporciona un ancho de banda máximo teórico de 62,4 GB/s, 36,5 GB/s salida, 26 GB/s entrada. La interface Flexio puede poseer una frecuencia de reloj independiente, típicamente a 3,2 GHz. 4 canales de entrada y 4 de salida se encargan de implementar la coherencia de memoria. Usos posibles. Servidor Blade. El 29 de agosto de 2007, IBM presentó el Blade Center QS21. Generando unos 1,05 flops, gigafloating point operations per second, medidos por vatio, con un rendimiento máximo de aproximadamente 460 flops, es una de las plataformas de computación más eficientes en consumo hasta el día de hoy. Un chasis de Blade Center puede alcanzar 6,4 flops y alrededor de 25,8 flops en un armario 42 o estándar. Empresas como Blizzard utilizan este tipo de servidores para alojar sus juegos en línea masivos. 30. Consolas de videojuegos. La consola de videojuegos PlayStation 3 de Sony contiene la primera aplicación fabricada del procesador Cell, a una velocidad de reloj de 3,2 GHz, con 7 de los 8 EPs operacionales, lo que permite a Sony incrementar la producción en la fabricación del procesador. Solo 6 de los 7 EPs son accesibles para los desarrolladores, mientras que el séptimo se reserva para el sistema operativo. 18. Cine en casa. Se ha dicho que Toshiba está considerando la posibilidad de producir televisores de alta definición, HDTVS, haciendo uso del Cell. Ya han presentado un sistema que decodifica 48 flujos de MPEG, 2 en definición estándar simultáneamente en una pantalla de 1920x1080. 31-32. Esto permitiría al usuario elegir un canal de entre docenas de vídeos en miniatura presentados simultáneamente en pantalla. Supercomputación. La nueva supercomputadora planeada por IBM, el IBM Roadrunner, será un híbrido entre procesadores de propósito general CISC y procesadores Cell. Se dice que esta combinación producirá el primer computador capaz de operar a la velocidad del petaflop. Usará una versión actualizada del procesador Cell, fabricada con tecnología de 65 nm y con SPUs mejoradas que puedan manejar cálculos en doble precisión en los registros de 128 bits, alcanzando los 100 flops en doble precisión. 33-34. Computación en clúster. Los clústeres de consolas PlayStation 3 son una atractiva alternativa a los sistemas de gama alta basados en Blade Cell. El Innovative Computing Laboratory, cuyo grupo lidera Jack Dongarra, dentro del Departamento de Ciencia Computacional de la Universidad de Tennessee, investigó dicha aplicación en profundidad. 35. TerraSoft Solutions. Desde 2008 Fixsters, implementando las investigaciones de Dongarra, vende clústeres de PlayStation 3 de 8 o 32 nodos, con Yellowdog Linux preinstalado. Como publicó la revista Wired el 17 de octubre de 2007, una aplicación interesante del uso de PlayStation 3 en configuración de clúster fue implementada por el astrofísico Dr. Gaurav Khanna, que sustituyó el tiempo empleado en supercomputadores por 8 PlayStation 3. 36. El Laboratorio de Computación Bioquímica y Biofísica de la Universidad de Pompeu Fabra en Barcelona construyó un sistema Boeing basado en el software Cell, el primero diseñado específicamente para el Cell, llamado PS3 Grid 37 para computación compartida. Con la ayuda del poder de cálculo de alrededor de 500,000 de consolas PlayStation 3, el proyecto de computación distribuida Folding@Home ha sido reconocido por el libro Guinness de los récords como la más poderosa red de computación distribuida del mundo. 38. El primer récord se obtuvo el 16 de septiembre de 2007, cuando el proyecto sobrepasaba un petaflops, lo que nunca había sido alcanzado antes por ninguna red de computación distribuida. Los esfuerzos colectivos permitieron que solo las PS3 alcanzaran la marca del petaflops el 23 de septiembre de 2007. En comparación, la supercomputadora más potente del mundo, el IBM Roadrunner, tiene una potencia de alrededor de 1,105 petaflops. Esto significa que la potencia de cálculo de Folding@Home es aproximadamente la misma que la de Roadrunner, aunque la interconexión entre GPUs en Roadrunner es mucho más rápida, hablamos del orden de millones de veces, que la media de velocidad en la red Folding@Home. Mainframes. El 25 de abril de 2007, IBM anunció que comenzaría a integrar sus microprocesadores con arquitectura Cell Broadband Engine en su línea de mainframes. 39. Ingeniería de software. La arquitectura Cell implanta novedades, como son la estructura de coherencia de memoria, por la que IBM ha recibido varias patentes. Esta arquitectura enfatiza la relación rendimiento por vatio, da prioridad al ancho de banda sobre la latencia y favorece la máxima salida de cálculo sobre la simplicidad del código de programación. Debido a ello, Cell es considerado normalmente como un entorno difícil de desarrollo de software. 40. IBM proporciona una plataforma de desarrollo completa basada en Linux para ayudar a los programadores a afrontar esta tarea. 41. El factor principal para comprobar si Cell llega a desarrollar su potencial de rendimiento es la adaptación del software. A pesar de estas dificultades, los estudios indican que Cell sobresale en diversos tipos de computación científica.
42. Dada la naturaleza flexible del cel, existen diversas posibilidades para el empleo de sus recursos, que no se limitan simplemente a diferentes paradigmas de computación. 43. Colas de trabajo. El P mantiene una cola de trabajo, planifica trabajos en las SPs y monitoriza los progresos. Cada SP ejecuta un mini núcleo cuyo trabajo consiste en recoger un trabajo, ejecutarlo y sincronizarlo con el P. Multitarea autónoma en los SPs. El núcleo y la planificación se distribuye entre los SPs. Las tareas se sincronizan empleando semáforos o multitext tal y como ocurre en sistemas operativos convencionales. Las tareas listas para su ejecución esperan en una cola a que las SP las ejecute. Las SP emplean memoria compartida para todas las tareas en esta configuración. Procesado de flujos. Cada SP ejecuta un programa determinado. Los datos provienen de un flujo de entrada y son enviados a las SPs. Cuando una SP ha concluido el procesado, los datos de salida son enviados a un flujo de salida. Esto proporciona una arquitectura flexible y potente para el procesado de flujos y permite planificar explícitamente cada SP por separado. Otros procesadores son también capaces de ejecutar tareas de procesado de flujos, streaming, pero se ven limitados por el tipo de núcleo cargado. Computación distribuida. Existe una aplicación de computación distribuida Boink activa en https://web.archive.org/web/20 17 12 17 22 43 51 http://www.ps3grid.net/ps3grid/. Se dedica enteramente a diversos tipos de cálculos biológicos que solo se pueden completar con éxito mediante microprocesadores corriendo en paralelo. Desarrollo de software en código abierto. Una estrategia basada en el software open source fue asumida para acelerar el desarrollo de un ecosistema CEL y para proporcionar un entorno en el que desarrollar aplicaciones CEL. 44. En 2005, los desarrolladores de IBM enviaron parches, habilitando el soporte de CEL para su inclusión en el núcleo Linux. 45. Andrew Bergman, uno de los desarrolladores de estos parches, también describió la arquitectura CEL basada en Linux en el Linux Tag de 2005. 46. Tanto el P como las SPs se pueden programar en C/C, empleando una API común que proporcionan librerías. TerraSoft Solutions suministra Yeyou Linux tanto para sistemas CEL IBM como para Mercury, así como para la PlayStation 3. 47. TerraSoft se ha aliado estratégicamente con Mercury para suministrar el paquete de soporte Linux Board para CEL, además de apoyo y desarrollo de aplicaciones, software en varias otras plataformas CEL, incluyendo el IBM Blade Center JS21, el CEL QSQ20 y las soluciones de Mercury. 48. TerraSoft mantiene asimismo la suite de construcción y administración de clústeres y HPC, High Performance Computing, y las herramientas de secuenciación de genes y bio. IBIO está construida sobre el estándar de administración de paquetes Linux RPM y ofrece herramientas que ayudan a los investigadores bioinformáticos a llevar a cabo su trabajo con mayor eficiencia. 49. IBM ha desarrollado un pseudo sistema de archivos para Linux denominado SPUFs, el cual simplifica el acceso y uso de los recursos de las SPs. IBM mantiene actualmente un núcleo Linux y adaptaciones GDB, mientras que Sony mantiene la cadena de herramientas GNU, GCC, Linutils. 50. En noviembre de 2005 IBM lanzó en su sitio web el kit de desarrollo de software para KV versión 1.0, Cerebro Advanced Engine, V, Software Development Kit versión 1.0, consistente en un simulador y herramientas varias. Versiones de desarrollo del último núcleo y herramientas para Fedora Core 5 se pueden encontrar en el sitio web del Centro de Supercomputación de Barcelona. 51. En agosto de 2007, Mercury Computer Systems lanzó un kit de desarrollo de software para computación de alto rendimiento destinado a la PlayStation 3. 52. Con la salida de la versión 2 de junio de 2016 del núcleo el 20 de marzo de 2006 el kernel Linux proporcionaba soporte oficial para el procesador CEL. 53. Cerebro Advanced Engine. Introducción. El procesador CEL es el resultado del esfuerzo conjunto entre Sony, Toshiba y IBM, ST, para desarrollar una nueva arquitectura de última generación, que además es el corazón de la consola PlayStation 3. Se trata de una arquitectura paralela de última generación. Su desarrollo ha durado más de 3 años y se han invertido en él más de $400 millones. Apareció públicamente en 2005. Ha sido diseñado para realizar trabajos de cálculo intensivo y aplicaciones llamadas de banda ancha. De hecho, su nombre completo es Cerebro Advanced Engine, motor de banda ancha CEL, entre las que se incluyen videojuegos, descompresión de audio/vídeo y otros contenidos digitales. Es un procesador altamente escalable y puede utilizarse en multitud de dispositivos. Esta es la tecnología que las 3 compañías desarrolladoras pretenden usar para inundar el mercado con dispositivos de diversos tipos, posibilitando que sistemas con, en principio, poca potencia de cálculo puedan competir con superordenadores científicos.
Las características concretas de la arquitectura se publicaron en la ISC, Conferencia Internacional de Circuitos en Estado Sólido, en el año 2005 en San Francisco. Sus principales características son las siguientes. Arquitectura multihilo y multinúcleo. Gran ancho de banda desde barra hacia la memoria. Manejo de recursos en tiempo real. Sistema DRM, administrador de derechos digitales, integrado en el propio chip. Frecuencia de 4.2 GHz, la versión instalada en la BS3 funciona a 3.2 GHz. Tensión de trabajo de 1.3 voltios, temperatura de operación de 85 grados con un disipador. 8 procesadores esclavos independientes llamados SP y un procesador maestro llamado P. Rendimiento máximo teórico de 204.8 flops. Se puede decir por tanto que se trata de un sistema multiprocesador empotrado en un chip. El procesador Cell también se utiliza en algunos de los nuevos servidores de la empresa Mercury Systems, que utilizan 2 de ellos. Sus otras exóticas características como el interfaz de conexión con memorias de alta velocidad XDR de RAM Bus, y su bus de interconexión de elementos de proceso Element Interconnect Bus EI, posicionan al Cell como futuro candidato a aplicaciones de supercomputación, dado su alto rendimiento en operaciones de punto flotante. IBM ha lanzado además tarjetas equipadas con procesadores Cell, IBM Blade Center QS20, que pueden ser instaladas en los mainframe IBM que hay actualmente en producción, permitiéndoles actuar como servidores para aplicaciones de muy alta carga como los juegos multijugador masivos online. Arquitectura. El procesador Cell está compuesto por un procesador de propósito general principal IBM PowerPC, llamado Power Processor Element, o P, y de 8 coprocesadores esclavos llamados muy rimbombantemente Synergistic Processor Engine, o SP. En la PlayStation 3, uno de los P está deshabilitado debido al complicado proceso de fabricación, que resulta en un porcentaje no muy alto de procesadores Cell plenamente funcionales, con todos sus P operativos, lo que ayuda a reducir los 5 costes de fabricación, y otro P está reservado al sistema operativo, con lo cual quedan un total de 6 SPs disponibles para el programador. Los elementos de proceso se interconectan entre sí, con el controlador de memoria RAM y con la CPU principal mediante el Element Interconnect Bus EI. Una memoria caché de nivel 2 proporciona acceso rápido a las instrucciones y datos usados recientemente. El controlador de memorias DRAM permite la conexión del Cell a una memoria de alta velocidad con un ancho de banda de hasta 25.6 GB/s. El módulo RAM Bus Flexio proporciona al sistema 12 canales de entrada/salida con un ancho de banda total de 36.4 GB/s de salida y 26 GB/s de entrada, además de posibilitar la escalabilidad permitiendo la comunicación entre SPs que se encuentren físicamente en distintos chips. En PlayStation 3 se utiliza para la comunicación con la CPU y con el procesador D/S para acceso a los puertos USB, Ethernet, etc. 6 se fabrica en tecnología de 65 nm y tiene 234 millones de transistores. IBM ha lanzado varias patentes relacionadas con nuevas tecnologías empleadas para la fabricación del Cell. Power Processor Element LP es un procesador de propósito general de doble núcleo basado en la arquitectura PowerPC, Performance Optimization with Enhanced RISC Parallel Computing, de IBM, que actúa como controlador para los SPs. Tiene una caché de instrucciones de 32 KB y otra de datos del mismo tamaño. Es una arquitectura RISC con instrucciones de 32 bits, pero 64 registros de propósito general de 64 bits, además de una unidad AltiVec de 128 bits que permite operaciones en doble precisión en punto flotante, lo que proporciona un rendimiento de 6.4 flops/s adicional cuando el procesador trabaja a 3.2 GHz. Es un procesador vectorial tipo SIM que puede ejecutar sistemas operativos estándar para PowerPC debido a la gran similitud de su juego de instrucciones con los procesadores existentes, pero internamente es más sencillo que un PowerPC tradicional, ya que su circuitería de predicción de saltos ha sido simplificada y carece de ejecución fuera de orden debido a restricciones en cuanto al consumo eléctrico y de número de transistores, que se ha preferido dedicar a los SP. Synergistic Processor Element, SP. Los SP tienen un diseño relativamente sencillo y proporcionan 25.6 flops cada uno cuando trabajan a 3.2 GHz. Se componen de una SPU, Synergistic Processing Unit, un controlador de flujo de memoria, MFC, formado por colas, que es capaz de iniciar transacciones SMA, un controlador de acceso directo a memoria, DMA, una unidad de gestión de memoria, MU, y una interfaz de bus. Son procesadores RISC superescalares con organización MIMP de 128 bits. Cada SP tiene 256 KB de memoria interna SRAM, de gran velocidad pero gran ocupación de silicio, para almacenar código y datos llamada local storage almacenamiento local, que es visible por el P y se puede acceder directamente por software. Tampoco tienen ejecución fuera de orden.
Esta memoria no es caché ya que ni es transparente al software ni contiene circuitería que predice los datos que van a ser accedidos, a gestión de líneas de caché, etc., sino que simplemente almacena el programa que debe ejecutar el SP y los datos con los que debe trabajar. Tiene un banco de 128 registros de 128 bits cada uno. 7. El SP no puede acceder directamente a la memoria principal del sistema, sino que se utiliza un sistema de direccionamiento virtual de 64 bits, que es pasado al controlador de flujo de memoria, el cual utiliza una transacción MA para copiar los datos solicitados a la memoria de almacenamiento local del SP. Esto tiene la desventaja de que cuesta bastante tiempo iniciar una transferencia SMA, pero en cuanto empiezan a fluir los datos tiene un rendimiento aceptable. Element Interconnect Bus, EI, el bus de comunicación interno EI, es el encargado de conectar los distintos elementos que componen el chip. El procesador principal, P, el controlador de memoria principal, MIC, los 8 coprocesadores SP, y 2 interfaces D/S que se pueden conectar fuera del chip, lo cual hace un total de 12 participantes. El EI también incluye una unidad de árbitro de bus. Dista mucho de ser un bus tradicional, que comparten los elementos conectados a él, sino que su funcionamiento se aproxima más al de un crossbar. 8. Su estructura interna está implementada como un anillo circular, lo que es óptimo para trabajar con flujos de datos, pero no para las comunicaciones punto a punto, compuesto de canales de 16 bytes unidireccionales que rotan por pares, uno en una dirección y el otro en la opuesta. Cuando los patrones de tráfico lo permiten, cada canal puede realizar hasta 3 transacciones concurrentemente. Ya que el EIC funciona a la mitad de la frecuencia de reloj del sistema, la tasa de transferencia del canal es de 16 bytes cada 2 ciclos de reloj del sistema, pero cuando se utiliza la máxima concurrencia, como se realizan 3 transacciones por cada canal, en teoría el pico instantáneo de ancho de banda del EIC es de 96 bytes por ciclo de reloj. 12 transacciones concurrentes 16 bytes cada una / 2 ciclos de reloj por transferencia, pero en la realidad esto no es así porque el árbitro de bus impone algunas restricciones. Resulta interesante comprobar que como hay un máximo de 12 participantes, los datos pasan de nuevo por el mismo origen cada 12 pasos, y por lo tanto la distancia máxima entre 2 participantes es de 6, por lo que el bus no permite enviar datos a más de 6 participantes de distancia, sino que obliga a que tomen el camino más corto, viajando en el otro sentido por el anillo adecuado. El programador es el responsable de programar las transferencias de mayor volumen de datos, cuando el bus esté más disponible para trabajar en modo de concurrencia máxima. Como puede verse por tanto, en realidad su funcionamiento también dista bastante del de un crossbar ya que el bus no establece un canal de comunicación dedicado entre los participantes de una comunicación. Se optó por la estructura en anillo porque no había suficiente espacio en la oblea de silicio del chip, pero el resto del diseño está preparado para posibilitar la sustitución del EIC por un switch de tipo crossbar sin más modificaciones. Además, según los desarrolladores, para el tipo de aplicaciones para el que se pretende usar el CEL, esta estructura en anillo tiene un ancho de banda bastante impresionante. Consideraciones sobre ancho de banda. Cada SP puede transmitir y recibir simultáneamente 16 bytes en cada ciclo de bus puesto que tiene un solo puerto de lectura y otro de escritura, ambos de 16 bytes, de forma que si el procesador está trabajando a 3, 2, GHz, 16 bytes, 3, 2, GHz/2, igual 25, 6 GB/S en ambos sentidos. 9. Como el número máximo de participantes es 12, el ancho de banda máximo teórico que puede transportar el EIC sería 25 GB/S. 12 participantes igual 307, 2 GB/S, pero como ya se ha comentado antes, hay otros aspectos técnicos que limitan la aceptación de paquetes en el bus. El árbitro decide qué anillo asignar a qué elemento que desea comunicarse y cuándo. No asignará anillos que estén en uso y cuya comunicación actual interfiera con la que se desea realizar, es decir, si el segmento por el cual ya están circulando datos se solapa con el que se desea establecer. A todo esto hay que añadir la existencia de un sistema basado en créditos para la asignación del bus a cada participante. Ejemplo de 8 transacciones simultáneas. Existe cierta confusión respecto al ancho de banda real, ya que el mecanismo de coherencia de datos, el arbitrado del bus, la generación de interrupciones y el tratamiento de fallos de página no está muy descrito en la documentación hecha pública por IBM, pero los desarrolladores lo tasan en 204,8 GB/S. El controlador de memoria XDR, que proporciona acceso a la memoria principal, externa al chip, está montada en configuración dual channel, y proporciona un ancho de banda máximo teórico de 25,6 GB/S, de forma que en el mejor caso un SP puede leer datos de la memoria principal a la mayor velocidad permitida, cuando se trabaja a 3, 2 GHz. 10 modelos de programación. Dada la flexible arquitectura del CEL, se han establecido varios modelos para su programación, para explotar el paralelismo inherente a cada aplicación específica.
Stream Processing es el nombre comercial que se le ha dado a este modelo de programación, basado en flujo de datos, y consiste en alinear varios SPs en cascada, para que cada uno de ellos ejecute parte de un proceso complejo, que pueda ser segmentado, como es el caso de la decodificación PEG. La estructura en anillo de Leigh favorece el uso de este modelo de programación ya que cada SP se comunica con sus siguientes. El primer SP puede solicitar datos comprimidos desde la memoria principal mediante SMA, y al recibirlos realizar la primera fase del proceso. Una vez que tenga sus resultados, se pueden enviar a los siguientes SPs. El último SP, una vez tenga sus resultados, puede enviarlos directamente a la unidad encargada de aprovecharlos, el frame buffer de video, el buffer de audio del sistema de sonido, o simplemente almacenarlos en su local store para que sean leídos por el P. De esta forma las fases del trabajo se realizan en paralelo y se mantiene libre el P, que estará ejecutando el sistema operativo y otras tareas. Muchos expertos coinciden en que un nombre más apropiado para este modelo de programación habría sido Pipeline Processing, o procesamiento segmentado. La cola de tareas. Este modelo permite la realización de diversas tareas en paralelo, tengan o no que ver. Se basa en que el P mantiene una lista de tareas, y se las va asignando dinámicamente a cada SP según vayan quedando libres. Cada SP ejecuta un minion kernel cuya misión es recibir un trabajo, ejecutarlo y comunicar eventos y resultados al P. Multitarea autogestionada es el modelo en el que está trabajando Arnd Bergman, de IBM para Linux. Consiste en abstraer cada SP como un dispositivo virtual en el directorio /def de Linux, y permite comunicarse con él mediante llamadas al sistema. El programador es el responsable de toda la sincronización entre SPs mediante hilos y semáforos, como si de programación con hilos se tratase. Los SPs utilizan memoria compartida para todas las tareas en esta configuración. Escalabilidad. Como se ha comentado previamente, los cells se pueden conectar con otros para formar sistemas mayores, dado que implementan el sistema Flexio de Rambus. La comunicación es una extensión de Leigh, y permite de forma relativamente transparente el intercambio de datos entre Ps y SPs de diferentes chips. Sistema Cell básico. Conexión en cascada 12. Conexión mediante switch. Pruebas oficiales y resultados. El equipo de pruebas de IBM hizo públicos los resultados de ejecución de varias pruebas ejecutadas sobre el procesador Cell. Multiplicación de matrices. La prueba consiste en la multiplicación de matrices de 512x512 y 1024x1024 empleando para ello varios SP. No se dan muchos detalles sobre la implementación, entre ellos que el reparto se realiza por bloques de orden m, n, donde n es el lado de la matriz cuadrada original. Además se han explotado las instrucciones SIM cuádruples, usando 4 valores de 32 bits en registros de 128, de suma y multiplicación, en una única instrucción, con lo que se realizaban 4 datos 2 operaciones igual 8 operaciones en coma fija por ciclo, y también se ha utilizado un doble buffer para mantener un flujo de datos constante en el SP, debido a las pequeñas paradas del CMA y del bus. También se han aplicado técnicas de optimización clásicas como desenrollado de bucles y segmentación software. Los resultados de rendimiento en flops fueron los siguientes para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y todos los SP. 13. Ya que las operaciones que se realizan en cada bloque son independientes de los otros bloques, existe un alto grado de paralelismo, con lo que la productividad aumenta casi linealmente con el número de SPs. Con 8 SPs se llega a 201 flops, muy cerca del máximo teórico de 204, 8, recordemos que cada SP proporciona 25, 6 flops, sin la intervención del P. La misma prueba ejecutada en un Pentium 4 con C3 produjo un resultado de 25, 6 flops, lo que demuestra que para este problema concreto, el uso del Cell ha mejorado considerablemente la productividad, al menos por un factor de 8. Todos estos valores están referidos a cálculos en simple precisión. 14. En la gráfica se muestran los resultados de ejecución paralela de algoritmos de cálculo intensivo con diferentes tipos de datos sobre diferentes arquitecturas. Programación del Cell. El Cell se puede programar en varios lenguajes especialmente usados en paralelismo, como Fortran, pero el más común y extendido es C. IBM proporciona el IBM Cell SDK para Linux, y un parche para el kernel de Linux que permite utilizar las funciones específicas del Cell, buffers D/S, comunicación con los SPs, etc. La PlayStation 3 permite la ejecución del sistema operativo Linux en diversas distribuciones, pero concretamente la YeYoDog Linux, desarrollada conjuntamente por IBM, Sony y YeYoDog para dicha plataforma, con lo que junto con el IBM Cell SDK, la PS3 se convierte en un kit de desarrollo basado en Cell. El código que ejecutan los SPs y el código que ejecuta el P se compilan con compiladores diferentes puesto que son arquitecturas distintas, y una vez creados los archivos objeto, con la herramienta EmbedSP se enlaza todo en un archivo ejecutable. Cada fichero objeto de código SP exporta como global un manejador del programa que permite al P cargar el código en cualquier SP. Mecanismos de comunicación. Existen dos tipos de direcciones, la dirección efectiva, EA, que es de 64 bits y abarca todo el mapa de memoria.
La memoria RAM, los dispositivos de /S, el local store de cada SP y todo lo demás está mapeado en la EA. Para el direccionamiento local a nivel de SP, se utiliza una dirección reducida de 32 bits, 18 en la PS3, llamada LSA, Local Store 3, que comprende solo los 256 kilobytes de memoria, y los registros del MFC, y demás. Mailboxes 15. Los mailboxes, buzones, se usan para la comunicación entre P y SP. Se usan para sincronización, notificación de errores, comunicación de propósito general y monitorización del estado del SP. Cada controlador de flujo de memoria, MFC, implementa 3 colas de 32 bits cada una. P mailbox o SP igual P o profundidad de un elemento. P interrupt mailbox o igual que la anterior, pero el P recibe una interrupción cuando el SP escribe en la cola. SP mailbox o SP igual P o profundidad de 4 elementos, cola FIFO. O se puede sobreescribir, con lo que se pueden perder datos. Cuando se intenta escribir en un mailbox lleno, el SP permanece detenido hasta que se libera espacio mediante la lectura desde el otro extremo. Cuando se intenta leer de un mailbox vacío, el SP permanece detenido hasta que se escriba algo en él. Para evitar las detenciones se puede consultar el estado del mailbox antes de realizar las operaciones para asegurarse de su disponibilidad. No hay ningún orden entre las interrupciones y los mensajes recibidos. Ejemplo de programación: escritura de un valor en el P mailbox, comprobando primero la disponibilidad de la cola. Este código lo ejecuta un SP. Un signet in PMV value. Do barra hacer trabajo útil aquí barra huile. Spur reachint, spur usbox, // 0 igual lleno, hacer algo útil spur itech, spur usbox, mv value. Lectura de un valor de la cola del P mailbox del SP desde el P. Este código lo ejecuta el P. Void PS igual SP GPS, spade, // llamada el sistema para devolver la dirección de memoria del controlador de la cola del SP. Un signet in PMV status, un signet in new, un signet in PMV value. Do mv status igual, volatile un signet int, ps más spunbox stat, new igual mv status y 0x0, 0, 0, 0, 0, 0, ff, while, new igual 0. 16 barra ejecutar la instrucción EIO para asegurar que la lectura del registro de estado de la cola se ha ejecutado antes que la lectura del valor /asm, EIO. mv value igual, volatile un signet int, ps más spuoutbox, escritura de 4 valores desde el P en la cola de entrada del SP. Void PS igual SP GPS, spade, un signet int J, K igual 0, un signet int PMV status, un signet int slots, un signet int PMV value 4 igual 0x1, 0x2, 0x3, 0x4. Do barra sondear el registro de estado del mailbox para comprobar que haya al menos un slot disponible /do mv status igual, volatile un signet int, ps más spunbox stat, slots igual, mv status y 0x0, 0, 0, 0, ff00, 8, while, slots igual 0, // mientras esté lleno ejecutar la instrucción EIO para asegurar que la lectura del registro de estado de la cola se ha ejecutado antes que la lectura del valor /asm, EIO. For j igual 0, j. Los tamaños de las transacciones pueden ser de 1, 2, 4, 8 y n 16 bytes, siendo n entero, con un límite máximo de 16 kilobytes por transacción. Cada SP tiene una cola de comandos que permiten colar hasta 16 solicitudes al controlador DMA. El P tiene una cola similar de 8 elementos, teniendo preferencia las transacciones iniciadas por los SPs. Cada solicitud DMA tiene asociado un tag de 5 bits que puede ser utilizado como identificador para la recepción o para monitorizar el estado de la solicitud, al igual que el tag de las funciones de comunicación de MP. Un solo comando DMA puede causar la ejecución de una lista de solicitudes almacenadas en el local store de los SP. Las listas se pueden usar para implementar scatter y getter. Una lista puede contener hasta 2000 solicitudes de transferencia. 17. Un método de DMA para maximizar el rendimiento consiste en el double buffering, que consiste en definir 2 buffers en el local store, de forma que se solape el tiempo de computación con el tiempo de transferencias DMA. Una de las funciones de llamada al sistema DMA para un SP es la siguiente: spunftma32, sadr, ea, sise, tagit, cmd, donde sadr es la dirección del local store del SP, ea es la dirección efectiva, dirección del mapa de memoria que ve el controlador DMA, y que permite especificar el destino /origen de la transferencia a cualquier unidad del sistema o externa al como la RAM principal. Sys es el tamaño de la transferencia tag y desde el tag de la transferencia cmd es el comando a ejecutar. Ejemplo de programación de comunicación mediante DMA usando la técnica del doble buffering. Ejemplo de doble buffering empleando 2 buffers en el local store, B0 y B1. En este ejemplo, un array de datos empezando en la dirección efectiva A es transmitido por DMA al local store del SPU en bloques de 4 kilobytes para ser usados luego por una función interna. Include define buffer sise 4096 volatile un signet char b2 buffer sise attribute aligned 128 void double buffer example un signet intea int buffers 18 in next x igual 0
Iniciar la primera transferencia SMA SMA 32, BX, EA, buffer CICE, X, MFC CMD, EA más igual buffer CICE, Wile, buffers next X igual X1, inverter el índice del buffer SMA 32, B next X, EA, buffer CICE, X, MFC CMD, EA más igual buffer CICE, SPURITECH, MFC WordTagMask, 1, usar los últimos datos ejemplo de un programa completo. El siguiente ejemplo utiliza descomposición funcional para que un SP calcule una sencilla fórmula. Distancia igual velocidad tiempo código que ejecutará el P. Include esta variable global es un manejador creado por la utilidad embed SPU / y es una referencia al código generado para el SP extern SP programable T calculate distance angle. / esta estructura la usaremos para la comunicación con el SP type def struct float speed. / parámetro de entrada float numbers. / parámetro de entrada float distance. / parámetro de salida float padding. / valor que no se usa para que la estructura / tenga un tamaño múltiplo de 16 bytes program data. In main program data pd atribute aligned 16. / alineado a 16 bytes para transferencia / obtener datos para enviar al SP-print. Introduce la velocidad a la que estás viajando en kilómetros por hora. Scanf, %f, y pd.speed. Print, introduce el número de horas que has estado conduciendo a esa velocidad. Scanf, %f, y pd.numers. / usar el SP para calcular el resultado 19 / creamos la tarea del SP / esto cargará el código referenciado por el calculate distance angle en el primer SP disponible speed igual SP create tread 0 y calculate distance angle y pd null -1 0. / comprobar errores if speed igual 0 print error creando el hilo SP / invertida n return 1 / esperar a que se complete SP white speed null 0 / formatear la salida para mostrarla por pantalla print. La distancia que has recorrido es %f kilómetros / invertida n pd.distance return 0 código que ejecutará el SP / pulling commands include type def struct float speed / parámetro de entrada float numbers / parámetro de entrada float distance / parámetro de salida float padding / valor que no se usa para que la estructura / tenga un tamaño múltiplo de 16 bytes program data. In main, un signet long speed, un signet long program data EA, un signet long env program data pd atribute aligned 16. Int tag id igual 0 / lee los datos de entrada mediante DMA / iniciar copia mfc get y pd program data EA sysof pd tag id 0 0 / esperar a que se complete mfc warite tagmask 1 20 compilar el programa del SP SPU gcc spdistance.c o spdistance convertir el código del SP en un archivo objeto y exportarlo como la variable global calculate distance angle embed SPU calculate distance angle spdistance csf. Compilar el programa para el P enlazándolo con el objeto generado en el paso anterior gccpdistance.c spdistance csf.o sp o distance ejecutar / distance. De lo anterior caben destacar varias cosas. La función main de un SP recibe el identificador del SP, que sería similar al rank en P, una dirección efectiva, que generalmente será un buffer de datos en el P, y una variable de entorno que no usamos. El SP primero realiza una transferencia SMA para obtener los datos desde la dirección efectiva apuntada por el P, y después de procesar los datos realiza otra en sentido contrario para devolver los resultados. El SP devuelve un código, al igual que cualquier programa. Las transferencias SMA se comportan como las funciones psend, impref, implementando también las tags, con la excepción de que el SP puede recibir datos de otro procesador sin que necesariamente éste se los haya enviado, sino que mediante las direcciones efectivas, globales, puede tener acceso a todo el mapa de memoria y obtenerlos por su cuenta, y sobre todo, no notifica a una de las partes, la que no ha solicitado la transferencia, de que se ha completado la misma. Simulación del cell. IBM proporciona también una completa suite que modela el comportamiento de todos los elementos internos del cell, de forma que se puede ejecutar código virtualmente y analizar su rendimiento sin necesidad de disponer de una máquina equipada con cell. 21 tiempos de comunicación en cell. Resulta interesante medir el tiempo de comunicación entre núcleos, dado que no existe un método exacto, debido a las restricciones que impone el árbitro del bus. Los tiempos de comunicación entre procesadores obtenidos en la máquina SLABD del Departamento de Informática, empleando el interfaz MPI, se muestran en la siguiente gráfica, donde se observaba un menor tiempo de comunicación entre los procesadores 0 y 2, que están instalados en la misma tarjeta. En primer lugar hay que destacar que el sistema operativo bajo cell solo ve dos procesadores, el doble núcleo del P.
0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 0 a 1, 0 a 2, 1 a 2 n igual 19, 99, 99, 99, n igual 59, 99, 99, 99, n igual 109, 99, 99, 99, 22, con lo que la medida de tiempos en pi no tiene sentido, ya que esta librería todavía no implementa la compatibilidad con los SPE. Siendo la forma más eficiente de implementar aplicaciones paralelas, el uso de las librerías y la API proporcionadas por IBM, libspe. Una prueba sencilla de comunicación entre el P y un SPE en milisegundos dio una media de 2286 US, pero estas medidas se han realizado usando llamadas al sistema operativo, con lo que no resulta eficiente. Para ello sería necesario utilizar los contadores internos de los SPE, que no están muy bien documentados. Para tener una referencia fiable de los tiempos de comunicación entre SPEs, en el website de IBM se muestra la siguiente tabla, medida en que V/S. Test configuración agregate IBW3, 2, GHZ SP1 SP3, SP5 SP7, SP0 SP2, SP4 SP6, 186 GB/S SP0 SP4, SP1 SP5, SP2 SP6, SP3 SP7, 197 GB/S SP0 SP1, SP2 SP3, SP4 SP5, SP6 SP7, 197 GB/S SP0 SP3, SP1 SP2, SP4 SP7, SP5 SP6, 197 GB/S SP0 SP7, SP1 SP6, SP2 SP5, SP3 SP4, 78 GB/S SP0 SP5, SP1 SP4, SP2 SP7, SP3 SP6, 95 GB/S SP0 SP6, SP1 SP7, SP2 SP4, SP3 SP5, 197 GB/S 23. Las fórmulas tradicionales para modelar el tiempo de comunicación en un muy bien la comunicación de ley por las razones anteriores, y porque además es un anillo bidireccional. Si no se tuviese en cuenta al árbitro de bus, para que los datos que están en un nodo del SPE lleguen a todos los demás, difusión, bastaría con que el anillo diese media vuelta, con lo que por un anillo los datos llegarían a la mitad derecha y por el anillo que circula en sentido opuesto a la mitad izquierda, siendo el tiempo equivalente a difusión, o techo, P, medio TS más MTW, implementación del conjunto de Mandelbrot en Cell. Con esto pretendo implementar el conjunto de Mandelbrot usando la arquitectura Cell, y obtener una velocidad suficiente como para poder mostrar los conjuntos a medida que se van generando, ya no a velocidad de vídeo, 25 FPS, pero sí a 1 o 2 FPS. La aplicación está basada en la práctica 3, y utiliza SDL, Frame Buffer, y la API del Cell. Utilizo el modelo de programación cola de tareas, de forma que el P va asignando a los SPEs que van quedando libres las distintas subtareas. Una forma de repartir el trabajo podría haber sido dividir la pantalla en 6 franjas horizontales y asignar a cada SPE una franja, pero al estar los píxeles contiguos en memoria no habría resultado en un buen uso de la memoria caché. La forma de reparto dinámico consiste en que cada SPE calcula 16 píxeles, dado que su puerto de /S es de 16 bytes, y cada píxel ocupa un byte, y se va avanzando de arriba a abajo y de izquierda a derecha en saltos de 16 píxeles. Para la comunicación con los SPE utilizo My Mailboxes. Cada SPE tiene reservada en la memoria del P una estructura que contiene, y del procesador puntero a la estructura de trabajo puntero al frame buffer además de datos, para rellenar la estructura y hacerla múltiplo de 16 bytes. Además, cada SPE tiene su estructura de trabajo, que contendrá los datos de su trabajo actual, fila y columna a partir de la cual debe dibujar 16 píxeles, coordenadas X y de Mandelbrot, y el parámetro X, para poder incrementar la columna y modificar el parámetro X. El bucle principal termina cuando se pulsa la tecla Escape. Con los cursores se pueden variar los parámetros X, Y, Option Y. El flujo principal del P es el siguiente: cargar el código generado para los SPEs en los 6 disponibles. Inicializar las estructuras de los SPE y enviar a todos los SPE el mensaje actualizar inicial para que soliciten una copia de esa estructura por MA. Bucle principal: inicializar variables de Mandelbrot. Realizar el reparto inicial 24: asignar a cada SPE un subproblema, enviar el mensaje datos nuevos a cada SPE para que soliciten por MA una copia de su estructura de trabajo. Mientras queden subproblemas, esperar a recibir el mensaje solicitud proveniente de un SPE que ha terminado su trabajo y solicita más datos. Actualizar los datos de la estructura de trabajo del solicitante con datos nuevos y enviar el mensaje datos nuevos para que la recoja. Realizar los incrementos apropiados de 16 en 16 píxeles. Si se pulsa la tecla Escape, enviar a los SPE el mensaje terminar, esperar a que acaben todos, terminar aplicación. El flujo principal del SPE es el siguiente: bucle infinito: recibir mensaje del P si es terminar, salir del bucle infinito si es actualizar inicial, solicito por MA la actualización de mi estructura de datos iniciales si es datos nuevos, solicito por MA la transferencia de mi estructura de trabajo con datos nuevos, fila, columna, X e Y.
Calculo 16 píxeles partiendo de esas coordenadas, envío los resultados a las coordenadas correctas del frame buffer. Envío al P el mensaje solicitud para que me proporcionen datos nuevos. De esta forma se consigue generar un conjunto de Mandelbrot de 640 por 480 en aproximadamente un segundo. Se pueden efectuar muchas optimizaciones sobre el código. Vectorizar el código. El código que calcula un píxel es escalar, con numerosos saltos, de forma que se ganaría mucho en rendimiento si se utilizasen operaciones vectoriales. Solapar computaciones y transferencias. Se podrían implementar colas en los SP para la recepción de datos y mensajes. Utilizar doble buffering, para fomentar lo anterior y maximizar el solapamiento. Utilizar también el P para cálculos en lugar de solo gestionar las tareas de los SP. Desenrollar bucles y usar otras técnicas de optimización. En la siguiente ilustración se muestra el resultado del programa a un FPS, lo cual para hacer código escalar sin más optimizaciones es un buen resultado. 25 se han publicado además resultados que demuestran que el cel puede generar conjuntos de Mandelbrot de 640 por 480 píxeles a una velocidad de 30 veces por segundo, utilizando todo lo anterior y bajando a nivel de ensamblador. Obteniendo rendimiento del cel. Para obtener rendimiento hay que explotar el paralelismo tanto a nivel de instrucción sectorizando el código, como a nivel de procesador haciendo una buena gestión del reparto, proceso y comunicaciones. A nivel de SPU, al ser un procesador vectorial se debe vectorizar el código para aprovechar las instrucciones SIMP de la máquina. IBM proporciona en sus librerías las SPU Intrinsics, que son definiciones de alto nivel de instrucciones en ensamblador, que permiten al programador hacer un uso más eficiente de la máquina con menos esfuerzo y al compilador generar código más eficiente. Existe el tipo vector, que es un registro de 128 bits de la máquina, el cual puede contener 16 valores de 8 bits, 8 valores de 16 bits, 4 valores de 32 bits, o 2 valores de 64. Se declaran así. Vector unsigned short vec, lo que declara un vector de 8 valores de 16 bits. A continuación se puede operar con él mediante instrucciones como SPUAD, vec1, vec2, suma 2 vectores 26 SPU sub, vec1, vec2, resta 2 vectores SPU mul, vec1, vec2, divide 2 vectores SPU insert, unsigned short, 2, vec0, devuelve un vector idéntico a vec, pero con 2 en su primera posición. Existen también otras instrucciones para operaciones bit a bit, y para otros tipos de cómputo. Para evitar la penalización por saltos en los bucles, lo cual es importante dado que no hay unidad de predicción de saltos y se asume siempre que el salto se toma, se utilizan instrucciones que permiten escribir en un vector destino los valores de un vector origen según los bits de otro vector máscara. De esta forma, estructuras como if, condición, a igual x, else a igual y, se pueden reescribir como calcular x, calcular y, a igual SPUCEL, condición, x, y. También existen instrucciones para generar predictores de saltos por software, por ejemplo, while, contador 0 contador, se pueden reescribir como while, built-in expect, contador 0, 1 contador, que significa que se genere una predicción de saltos para contador 0, teniendo en cuenta que la condición solo se va a dar una vez. Por otro lado, pueden y deben aplicarse otras técnicas de aceleración tradicionales como el desenrollamiento de bucles, desenrollando decenas de iteraciones, dado el elevado número de registros de la máquina, la planificación de instrucciones para facilitar el solapamiento de operaciones, o la segmentación software para mantener ocupadas todas las etapas del procesador. Precauciones: hay que tener en cuenta muchos factores de hardware a la hora de programar aplicaciones de alto rendimiento en cel. Las más importantes son: los SP solo tienen un puerto de acceso a su local store, y el local store contiene instrucciones y datos, con lo que si algún otro procesador está 27 accediendo intensivamente a su local store, y él mismo está realizando operaciones sobre él, puede quedar detenido por inanición, ya que no habría ancho de banda suficiente para leer instrucciones. Se debe evitar todo lo posible realizar llamadas al sistema desde un SP, puesto que el sistema operativo lo está ejecutando el P, y una llamada al sistema implica 2 comunicaciones por el EID. Se deben transmitir por MA datos múltiplo de 16 bytes siempre, y estos datos deben estar alineados con una frontera de 16 bytes, atribute aligned 16 porque de lo contrario se producen errores de bus. Los P pueden sobreescribir la cola del mailbox de entrada de un SP, produciéndose una pérdida de datos. El P no se bloquearía ante un intento de escritura en un mailbox lleno, no como los SPs, con lo que antes de realizar una escritura, se debe comprobar la disponibilidad del buzón. Los SP tienen 2 cauces segmentados, cada uno de los cuales implementa un subconjunto de las instrucciones de la máquina. Los cauces se llaman par e impar, y se aprovechan mejor si las instrucciones tienen direcciones de memoria par e impar y solicitan el tipo de operación que implementa cada cauce. El compilador inserta nodes para explotar esto.
Multicomputación con Cell Clusters con PlayStation 3. En la Universidad de Carolina del Norte, el Dr. Frank Mueller pensó en usar la potencia de la nueva PS3 para crear un sistema de computación de alto rendimiento por una fracción del coste de los supercomputadores actuales del mercado. Está compuesto de 8 máquinas. El primer clúster académico de estas características en el mundo tiene la potencia de un pequeño supercomputador por un coste total de $5.000. Una de las limitaciones existentes es la reducción de la capacidad de la memoria RAM a la mitad, 256 MB, cuando la máquina opera en modo Linux, y algunas otras restricciones que afectan ligeramente al rendimiento de red y de disco. Además existe una limitación en la velocidad de los cálculos en doble precisión requeridos para cálculos científicos, pero IBM ha anunciado que solucionará este problema en las siguientes generaciones del procesador Cell. El Top 500 está encabezado por el Blue Gene, con más de 130.000 procesadores en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore. Según afirma el Dr. Mueller, su clúster de PS3 no entra en el Top 500, pero estima que con aproximadamente 10.000 máquinas PS3, cualquiera podría crear el supercomputador más rápido del mundo. 28. Algo similar se ha hecho en el Departamento de Astrofísica de la Universidad de Massachusetts, cuando el profesor Gaurav Khanna inició su proyecto de investigación sobre las ondas gravitacionales. Se encontró con el problema del elevado coste de alquilar tiempo de proceso en un supercomputador, $5.000, así que optó por construir por mucho menos de lo que costaba el alquiler del supercomputador, $3.200, un clúster de 8 PS3, en el que ya se ha estado ejecutando durante un mes su código de simulación, totalmente reescrito para Cell. Primero contactó con Sony Computer Entertainment para que le prestasen una máquina. Una vez realizadas sus pruebas adquirió las 8. Según sus cálculos, este clúster de consolas tiene un rendimiento equivalente al de 200 procesadores tradicionales de los que suelen emplearse en supercomputadores. En ambos proyectos las conexiones entre nodos se realizan mediante Gigabit Ethernet. 29. Lamentablemente todavía no se han publicado resultados concretos del rendimiento de estos clústeres. En la UPC de Barcelona, el Mare Nostrum II está en proceso de planificación. La máquina, además, supone en sí misma un proyecto científico. En 3 años, si los trabajos del grupo de Jesús Labarta de la UPC dan los resultados esperados, habrá un Mare Nostrum II, un nuevo supercomputador que esperan construir junto con IBM y que funcionará 25 veces más rápido, con un consumo de energía menor y ocupando el mismo espacio que el actual inquilino de la capilla cibernética. De momento, IBM les ha prestado a los científicos del Barcelona Supercomputing Center varios chips Cell, que utilizarán para investigar la viabilidad de construir con este tipo de arquitectura el nuevo supercomputador. TerraSoft Solutions, la empresa responsable del desarrollo de Yellowdog Linux para PS3, comercializa clústeres de PS3 de 8 y 32 nodos con su sistema operativo. Conclusiones: Cell se basa en 3 pilares fundamentales: una memoria de muy alta velocidad, unos tiempos de comunicación muy reducidos, 8 coprocesadores superescalares más un maestro funcionando todos a la misma frecuencia. El código desarrollado para otras plataformas y simplemente recompilado para Cell experimentará una bajada de rendimiento debido, entre otras cosas, a no utilizar los especial ausencia de la ejecución fuera de orden tanto del P como de los SP. El código multihilo desarrollado para otras plataformas y recompilado para Cell experimentará una bajada de rendimiento debido a lo anterior, ya que el P solo puede ejecutar 2 hilos a la vez. El código desarrollado específicamente para Cell alcanzará un rendimiento espectacular comparado con otras arquitecturas convencionales, pero sufrirá de una portabilidad prácticamente nula. 30. Los desarrolladores, sobre todo de juegos en el ámbito de la PlayStation 3, no han trabajado nunca con este hardware, y las herramientas de desarrollo que existen en la actualidad, en especial compiladores, no están todavía muy maduras, con lo cual hay que destacar que Sony ha hecho una apuesta muy arriesgada lanzando al mercado una máquina que tal vez se adelanta a su tiempo. El compilador es una de las claves para obtener el máximo rendimiento del Cell. Por citar un ejemplo, al no haber ejecución fuera de orden, es muy importante el orden en que el compilador coloca las instrucciones. Otro factor clave para obtener el máximo rendimiento en esta arquitectura paralela de última generación, es como siempre conocer al detalle la arquitectura interna del procesador y bajar a nivel de ensamblador cuando sea necesario, cosa que irá siendo más factible a medida que se vayan formando nuevos expertos en esta arquitectura. Bibliografía Procesador Cell, Wikipedia Cell Broadband Engine Architecture and its first implementation, a performance view, IBM Programming High Performance Applications on the Cell V Processor, an Introduction to Linux on the PlayStation 3, IBM Documentación de librerías del Cell, IBM Cell Workshop, www.power.org.